Listo, muy bien. Entonces, X barra. Esto es muy importante, que la media se, se simboliza con X barra. Entonces, eh, vamos a hacer un ejemplito pequeñito. Entonces, tenemos, por ejemplo, los datos 2. Vamos a separarlos con rayita. 2,5, 2,8. Digamos que estas son las notas de una niña en matemáticas. 3, 3,3, 4, 5 y 5. Listo. Entonces, una niña tiene esas notas y le queremos hallar el promedio. Entonces ya sabemos que el promedio se simboliza con una X con una barrita encima. Para no poner eh, como más, como promedio, media, no, X barra, X media. Entonces, para hallar el promedio es muy importante sumar los datos y dividirlos por el número total de datos. Esa es la fórmula, entonces la voy a escribir por aquí. La fórmula de la media será la sumatoria del número total de datos, la sumatoria de todos los datos mejor, dividido el total de datos. Bueno, entonces necesito que me ayuden y que están despiertas ya en este momento. ¿Quién me ayuda a hacer esta suma? Mm, A ver, ¿quién saca la calculadora? Va a sumar 2 más 2,5 más 2,8 más 3 más Alejo da 3. 17 puntos. 27.6. ¿Cuánto les dio? 27.6. A las dos que están participando, como que esas dos son las que voy a poner nota. Pero a mí me dio 17.6. A mí me dio 5, 27. 10, A mí me dio 27.6. tiene que dar Juli, más. vuelva a hacer eso. ¿Cuántos datos son? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Alejo, sí, 27.6. Bueno, excelente. 27,6 dividido 8, ¿cuánto es? 3.45. 3,45. Ave María, ganó porque Dios es muy grande. 3,45. Listo. Excelente. Hay, pues en estos ejercicios de estadística así sencillitos, pues hallar la media es muy fácil porque los datos son muy pocos, pero cuando los datos son muchos, ahí se nos complica un poquito como la operación, pero no hay otra forma de hacerlo. Siempre se hace de esa forma. La sumatoria de los datos desde el principio hasta el final, dividido el número de datos. Esto tiene una notación matemática que yo creo que no es necesaria que no la aprendamos. Vamos a ver si por aquí está. No. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento la media? No. Muy fácil, ¿cierto? ¿Qué pasa si tenemos
una distribución de 80 datos como la tuvimos la vez pasada? Pues sumamos todos los datos y los dividimos entre 80. Muy bien. ¿Hay otra forma de hacerlo? No. No. Es que necesitamos siempre para hacer promedios. Sumar y dividir. Pero, ¿y qué aparatico necesitamos? La La calculadora. calculadora. Es esencial porque al sumar 7, 8 datos es muy fácil, pero al sumar 20, 80, siempre lo tenemos que hacer 2 o 3 veces, porque generalmente uno, eh, ¿cómo se dice? Comete muchos errores, se le va un menos, no pone una coma, se le va un número, le falta un número, entonces uno tiene que estar bien concentrado y poner los números despacio. Entonces, importante de la media, que se simboliza con X rayita arriba. Esa es la notación internacional de la media. Que la fórmula se hace con una suma arriba y dividido el número total de datos. Y que hay que hacerlo 2 o 3 veces para recordar en todo momento, si se cometen errores, volverlo a hacer. ¿Listo? Vamos a pasar rápidamente a la mediana. Voy a borrar esto. ¿Lo puedo borrar? Es como si fueran mis hijos. No ¿Sí o no? pero lo saben. Se cuidaron como si fueran míos. Hola. ¿Estás echando para atrás de irnos a vivir juntos? Dale, Listo, lo borro. Linky. Sigue la mediana. Listo. La mediana es una medida, vamos a leer del libro, pero en el libro hay un error, entonces, bueno, igual bueno, ya sé cómo. Dice, la mediana es el dato que divide un conjunto de datos en dos partes proporcionalmente iguales y se representa por ME, ¿cierto? Aquí la mediana es el dato que siempre está en la mitad. Hay una sola forma de hacer la mediana. Es muy, muy triste, pero hay que organizar los datos de menor a mayor. ¿Listo? Si no organizamos los datos de menor a mayor, el conjunto no está ordenado, por lo tanto, no está proporcionalmente arreglado en dos partes iguales. Entonces, siempre hay que arreglar los datos de menor a mayor para hallar la mediana. Luego de eso, tenemos que ver si el número de datos es impar o par. Listo, entonces vamos a poner todo eso en cuenta. Primer paso, para hallar la mediana, se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Mucho ojo. Primer paso, ordenar los datos de menor a mayor. Siempre, listo. Si no están ordenados, no sirve la distribución porque no nos mostraría cuál dato estaría exactamente en la mitad. Profe, ¿que los puedo organizar de mayor a menor? Sí, pero usualmente es recomendable porque las distribuciones van siempre de menor a mayor. Dos, el siguiente es identificar si el número de datos es par o impar.
Listo. ¿Para qué? Porque se tienen que tener en cuenta aquí para dos cositas en el siguiente paso. Si es impar, siempre va a haber un dato que está en la mitad. O sea, por ejemplo, si son 7, quedan 3 a la derecha, 3 a la izquierda y el de la mitad es la mediana. Entonces, si es impar, tomamos o dividimos los datos en dos partes iguales y nos queda un número en medio, un solo número en medio. Este será la mediana. Ejemplo, por ejemplo, voy a tener dos, sí, ejemplo, voy a poner 2, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos esta distribución, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que lo hace de esta manera. Va tachando de un lado a otro. Entonces, tachamos acá, tachamos al final. Tachamos al principio, tachamos al final. Tachamos al principio, tachamos al final. Y el número que nos queda en el centro, en este caso, el 4. Entonces, la mediana de esta distribución es 4. Es muy fácil en números de datos que son impares, pero cuando son pares no queda ningún dato en la mitad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se suman y se dividen. Eso se halla el promedio entre los dos que queden en el centro. Si es par, dividimos, como dije, le dividimos la distribución de los datos en dos grupos iguales, coma. En el centro quedarán los datos, a estos se les saca el promedio, que en otras palabras es lo que acaba de decir Cano. Se suman, se dividen, ¿entre cuánto? Entre 2. Entre 2, porque son dos datos los que quedan. Muy bien, entonces, hagamos un ejemplito por aquí. Ejemplo. Entonces tenemos una distribución de cuántos, por ejemplo, cuántos carros se venden en un concesionario en un día. Entonces, en una semana. Entonces, en una semana tiene 8 días, listo. No, de lunes a sábado, que son 6. Entonces, el lunes se vendieron 40, el martes se vendieron 56, el miércoles se vendieron 74, el lunes, martes, miércoles, el jueves se vendieron 45, el viernes se vendieron 12 y el sábado se vendieron 8. ¿Qué es lo que hay que hacerle primero a esta distribución? Organizarla de menor a mayor. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el primer número? El 8, Muy bien, ¿quién le sigue? 12. el 12, Muy bien, ¿quién le el sigue? 40, Muy bien, el 45,
45, muy bien. 56 y 74. Y 74, listo. Organiza los datos de menor a mayor. Vamos a hacer la mediana. Entonces, vamos a ir tachando del principio, del final, del principio, del final. Y quedan dos datos en el centro. Entonces se les halla el promedio. Es decir, se suma 40 más 45. ¿Cuánto da? 85. Muy bien. Y se dividen entre 2. ¿Y cuánto da 85 dividido entre 2? 42.5. Muy bien. No nos vamos a poder casar hasta que no se arreglen las cosas. Tú, Alfredo. Alfredo, no exageres. 42.5. Sí. Listo, perfecto. Por lo tanto, la mediana de esta distribución es 42.5. Entonces, aunque 42.5 no esté en los datos, ahí se encuentra la mediana. Ese es el dato que divide exactamente por la mitad la distribución. Entonces, para la mediana hay que tener en cuenta dos cositas para ir terminando. Uno, que los datos deben de estar bien ordenados y saber si es par o impar. Igual cuando estemos tachando los numeritos, tinky, 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 al final, al principio, siempre queda o 2 en el centro y sabemos con la operación que es hallarles el promedio. O sea, sumarlos y dividirlos entre 2. O si es un impar, o sea, que queda solo un número en el centro, siempre la distribución tendrá dentro de sus mismos números la mediana. ¿Listo? ¿Alguna duda con la mediana? No. No. ¿Lo podemos borrar? ¿Sí o no? Oli. No, Alejo. ¿No? Sí, dale, borro que yo ya lo mandé al grupo. Listo. Igual, está el video y ustedes toman pantallazo. Listo. Tiquiti, para no hacer esto muy largo, porque mire, son las 7:40. Tiquiti. Por último, la moda. La moda es el dato más, es el ejemplo más fácil. Pues es la definición más fácil. Porque como es un... Porque es un dato muy intuitivo. Entonces, la moda, la moda. La moda es el dato que más se repite. También se puede encontrar dentro de las tablas de distribución, las tablas de frecuencia, es el dato con la frecuencia más alta, ¿cierto? Entonces tenemos una chorrera de datos organizados en una tabla, pero si ya los tenemos organizados en la tabla, hallar la moda es muy fácil porque es solo ver quién tiene la frecuencia más alta. Si el dato todavía no está organizado en la tabla, si nos toca mirar cuál es el dato que más se repite, ¿de acuerdo? ¿Cómo es cómo es la representación de la moda? O sea, ¿cómo la abreviamos? MO, ¿cierto? Entonces, en una distribución pueden existir una solita moda, ninguna moda o varias modas. ¿Cómo así, profe? Entonces, por ejemplo, en el salón hicimos una pregunta. ¿Qué deporte le gustan a las niñas? Y se pusieron de acuerdo. Digamos que son 20. Y dijeron, 10 dijeron fútbol y 10 dijeron porrismo. ¿Cuál es la moda? 10. No, no es la frecuencia Una. más alta, Los sino dos. el dato con la El frecuencia más porrismo alta. y el 2.
No, pero no ni 2 ni 10. O sea, la moda no es un número, la moda es el dato. Por Que eso, genera el fútbol y por ritmo. Y al por mismo ritmo. tiempo. No se puede tomar, no se puede diferenciar, ¿cierto? No sé, Si ajá. no, si la frecuencia es la misma, o sea, se repiten las mismas veces, tenemos que poner esas dos modas. Si, por ejemplo, somos 4 amigos y nos preguntamos, ve, ¿qué sabor de helado nos gusta? Y uno dijo fresa, uno dijo chocolate, uno dijo arequipe y uno dijo mora. ¿Cuál es la moda? Ninguno, No porque hay. estamos de Los acuerdo. 4 helados. No, Para los 4 sabores. en este caso ninguno, porque No. ninguno toma No, como porque diferente. ninguno se repite. Entonces vamos a poner aquí Ah, bueno. la moda pueden darse que en una distribución de datos se dé 2 puntos. Que haya, ay, pero mire qué cosa más fea, así, que haya una única moda. Es decir, que un dato tome la mayoría de frecuencias. Otro caso es aquel que no haya un dato con frecuencia mayor que otro, por lo tanto, no hay moda. Y por último, cuando dos o más modas toman preponderancia, mayoría entre la distribución. O sea, que la moda pueden ser un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos o ningún dato. Vamos a mirar un ejemplito. A ver cuál nos propone el libro para que no sea todos los inventados por mí. Ah, no, porque es el del ejercicio que ustedes tienen que resolver y yo no quiero resolvérselos yo, sino que ustedes lo tengan que resolver. Entonces, vamos a hacer un ejemplito de, no sé, voy a inventarme los datos a ver qué resulta. Eh, a ver, ayer consumí 2000 calorías, hoy consumí 3000 comiendo una hamburguesa, hoy me arrepentí, comí una antes comí 1500 calorías, otra vez volví a comer 2000. Eh, lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes uno siempre se desvadra, entonces 4000. El sábado 700 porque no comí. Y el domingo 1000. Listo. Entonces en esta distribución podemos hallar una moda que tenga preponderancia entre las otras. Sí. Sí. ¿Cuál? 2000. ¿Cuántas veces se repite? Una, Dos. 2. dos. O sea, en este ejercicio ni siquiera los teníamos que organizar de menor a mayor porque simplemente en una, en el, en la distribución es muy fácil hallar que la moda es 2 y tiene frecuencia
2, porque se repite 2 veces. Generalmente uno lo pone solo con el 2000, con esto y con esto basta, pero también es importante a veces saber cuál es la frecuencia. También es muy fácil ver la moda en tablas o en gráficos de barras y de tortas, porque generalmente es fácil de ver en esos ejercicios cuál es la barrita más alta o cuál es la porción de la torta que tiene más cantidad, ¿cierto? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? No. Algo que recordar, que se me olvide, que ustedes digan, profe, usted nos habían dicho esto y usted no lo dijo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estoy viendo el taller, pero no se los voy a mostrar. Lo cierro porque no pasen altercados y llamo a lista y listo. Nos quedamos libres para estar en sus otras clasecitas. Aquí. Noveno A. Alejo, 24, dime. ya dejó de grabar. Ah, ya lo voy a hacer entonces, porque no que esto